Nosotros nos volvemos a ver el domingo 18 de octubre en este espacio. Y la verdad que para mí es muy placentero la actividad de hoy porque es con dos muy buenos amigos. Obviamente comienzo por la panelista, que es Dina Siegel, ha sido nuestra mentora de las comunidades de América Latina desde hace muchos años, que trabajamos junto con Dina hace más o menos unos 15 años. Dina es la directora del Instituto Latinoamericano American Jewish Committee, pero es una gran amiga de todos nosotros. Es el teléfono al que nosotros llamamos cuando queremos consultar algo. Es la persona que nos convoca, que nos congrega en los distintos encuentros que tenemos todos los años. Y la verdad, quiero agradecerle a Dina por haber aceptado esta invitación. También como moderador a otro gran amigo de otro entorno muy distinto, de mi entorno académico, el doctor Jochen Kleinschmidt, quien es colega mío de la Universidad del Rosario, que hemos compartido distintos paneles, ha participado en actividades que nosotros hemos hecho. Ahorita voy a presentarlo. Y quiero saludar al presidente de la Confederación de la Comunidad Judía de Colombia, Jean-Claude Besudo, que nos acompaña acá, el presidente de nuestra organización. A todos una vez más la bienvenida. Vamos a hablar hoy de las elecciones en Estados Unidos, de distintos aspectos de estas tan importantes elecciones, y para eso nuestro moderador y nuestra panelista. El doctor Jochen Kleinschmidt es profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Anteriormente fue profesor asistente de la Universidad de FIT en Medellín. Fue profesor de cátedra en la Universidad de las Fuerzas Armadas Alemanas en Múnich, Alemania, e investigador visitante de la Escuela de la OTAN en Oberbenhau, Alemania. En 2014 recibió un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Militar de Múnich, en Múnich, Alemania. Su investigación se basa en interés de la teoría de las relaciones internacionales, la política exterior de Estados Unidos, los conflictos asimétricos, tecnología militar y otros temas. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas de todo tipo. El profesor Jochen estuvo en Israel haciendo un trabajo académico en la Universidad Hebrea de Jerusalén, visitó el país y fue uno de nuestros conferencistas en el seminario sobre combate jurídico al antisemitismo que tuvimos en Bogotá en noviembre del año pasado. El tema de su disertación fue las leyes que existen en Alemania contra el antisemitismo. Jochen, bienvenido a esta actividad. Es un de verdadero honor tenerte aquí. Y bueno, acá podemos arrancar para que presentes a la panelista y comencemos nuestro conversatorio. Gracias, Marcos. Muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor para mí poder moderar este evento supremamente importante y sobre un tema absolutamente esencial para nuestros tiempos. Es un honor presentar también a nuestra invitada, Dina Siegel-Van. La señora Siegel-Van es oriunda de la Ciudad de México, es directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del American Jewish Committee en Washington. Se desempeñó anteriormente como directora de Asuntos Latinoamericanos y de la ONU para B'nai B'rith Internacional. Anteriormente fue directora de Asuntos Políticos de la Comunidad Judía Mexicana. En su puesto en el American Jewish Committee ha viajado mucho, ha desarrollado una red de contactos diplomáticos y políticos. Organizó la primera cumbre de liderazgo latino-judío en Washington, D.C. en 2001 y la Conversación Nacional sobre el Estado de las Relaciones Latino-Judías en 2013. En 2011, el Caucus Latino-Judío del Congreso estadounidense se fundó en gran parte debido a sus esfuerzos. Ha sido colaboradora habitual del diario español El País y ha recibido numerosos premios por su trabajo, sobre todo sobre temas de derechos civiles. Dina Siegel-Van recibió el Premio a los Derechos Civiles del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformado en 2014.
En marzo de 2016, el rey Felipe de España le otorgó la Orden de Mérito Civil por su papel en el apoyo a los esfuerzos de su país para volver a involucrar a la comunidad judía sefardí y por ayudar a conectar las diferentes capas del universo hispano. En septiembre de 2016, el gobierno mexicano le otorgó uno de sus más altos honores, el prestigioso Premio Nacional Ojli, que reconoce a los líderes cuyos esfuerzos han contribuido significativamente al empoderamiento de las comunidades mexicanas en el exterior. Dina Ziegelman se graduó magna cum laude con un bachelor en literatura inglesa de la Universidad de Tel Aviv y tiene una maestría en Relaciones Públicas de la Escuela de Comunicaciones Públicas Newhouse de la Universidad de Syracuse. Bienvenida a Bogotá, bienvenida a América Latina, otra vez Dina Ziegel. Muchas gracias por estar con nosotros y mi primera pregunta sería, pues, ¿qué es tu impresión? ¿Cómo se vive este momento de tanta tensión antes de las elecciones tal vez más esenciales en la historia norteamericana desde, voy a improvisar y voy a decir las más esenciales desde Abraham Lincoln? Gracias, Jochen. Muchas gracias por tu gentil introducción. Gracias a Marcos y por moderar este panel. Obviamente, muy honrada de que tú moderes esta conversación. Marcos, Jean-Claude, la comunidad querida de Colombia, a la que me une muchísimos años de colaboración y de amistad. Gracias también por este espacio nuevamente para hablar de un tema que es realmente muy importante. El momento que estamos viviendo. Efectivamente, las elecciones presidenciales y legislativas de 2020 son consideradas las más críticas. Probablemente no creo que improvisaste, dices desde Abraham Lincoln, yo diría casi en la historia de este país. Efectivamente, los que se está dirimiendo en estos momentos es ni más ni menos que el futuro de la democracia norteamericana y sus aspectos esenciales como son la solidez del voto y la transición política, el sistema de checks and balances y la equidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, se está explorando, se está poniendo en la mesa de discusiones la narrativa de una sociedad americana de minorías como mayorías, inclusive en términos étnicos, raciales y religiosos, y reconociéndose a sí misma como una sociedad de inmigrantes que contribuyen con lo mejor de sí mismo a la fortaleza y a la riqueza del entramado nacional. También se está dirimiendo la reputación y proyección de este país a nivel global en defensa de valores y principios democráticos. Está en juego, efectivamente, el concepto del excepcionalismo americano que se ha estado erosionando en los últimos años y que ha adquirido tonos muy preocupantes por la pandemia y su mal manejo. Como sabemos, Estados Unidos es el país número 1 en contagios y muertes. Y estamos hablando de que Estados Unidos representa 4% de la población mundial y 22% de las muertes mundiales por COVID. Nos encontramos también en un momento de hiperpartidismo, de profunda polarización política, socioeconómica y racial, con violencia en muchas ciudades debido al abuso y violencia policial contra la minoría negra, especialmente, particularmente. Hay finalmente un reconocimiento del racismo sistémico que ha causado el oprobio generalizado que se expresa en movilizaciones multitudinarias, pacíficas, diríamos, en el mayor de los casos, a lo largo y ancho del país, aunque también han habido excesos, violencia y destrucción. El presidente Trump se le ha acusado que no ha reaccionado en forma empática a este despertar civil y ha llamado a la represión bajo el principio de ley y orden, lo que ha conllevado también a la reacción violenta de muchos de sus seguidores. También, como si esto no fuera suficiente, estamos viviendo obviamente las secuelas de la pandemia con una economía en recesión, con 30 millones de desempleados, un índice de 8.4% de desempleo, 200,000 muertos, como dijimos, por la pandemia,
catástrofes naturales crecientes, como los incendios que seguramente han ustedes estado siguiendo, que son sin precedentes en la costa oeste por el cambio climático, una incertidumbre generalizada sobre el futuro de este país y escepticismo en la efectividad y palabra de las instituciones que están manejando la crisis. Todo esto, como tú lo dijiste, en compás de espera por las próximas elecciones el 3 de noviembre. Muchas gracias. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué se está dirimiendo en Estados Unidos? Uno tiene la impresión que realmente las estructuras que sostuvieron anteriormente la paz y la vida política del país están, si no colapsando, entonces por lo menos están comprometidas. ¿De dónde viene eso en tu análisis? Yo creo que esto viene no de ahora, viene de muchos años atrás. O sea, ya habíamos visto desde 2016, e inclusive antes de 2016, habíamos visto este hiperpartidismo, digamos, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Los americanos en general durante muchísimo tiempo han sido centristas. No ha habido extremos y realmente si ganaban los republicanos y ganaban los demócratas, aunque tenían, digamos, ciertos principios distintos y plataformas distintas, había consenso sobre ciertos principios y ciertos procesos. Estamos viendo que eso ya no existe. Estamos viendo que hoy por hoy esto está erosionado. Tan es así que el Congreso desde hace muchísimo tiempo no ha podido llegar realmente a acuerdos. Hay una parálisis tremenda y hemos visto. Parece que está fallando el internet de Dina Ziegler. Entonces, bueno, Vivi. Sí, vamos a darle unos minutos a Dina a ver si se puede reconectar. Mientras tanto, yo creo que tú tenías unas imágenes que nos querías mostrar de pronto de cómo van las encuestas y demás para darle contexto mientras Dina puede volver a conectarse. Sí, gracias. Tengo algunas cosas que les puedo mostrar que son tomadas desde la página de 538, ¿no? 538, que es básicamente una organización de estadísticos que fueron los únicos quienes pronosticaron una posible victoria de Trump en 2016 y así básicamente ganaron mucho prestigio por su análisis correcto. Y por favor, interrúmpenme cuando regresa Dina, ¿sí? Así que es simplemente básicamente un poco de información en la pausa. Eso es la proyección que vemos en este momento. Según 538, existe una probabilidad de 75% que Biden gane las elecciones a nivel federal, pero todavía no se puede descartar también la posibilidad de Trump. Básicamente, cada de esos círculos representa una simulación estadística de la elección en los diferentes estados y como podemos ver, de 100 simulaciones, 75 resultaron en un presidente Biden y 24 resultaron en un presidente Trump y una resultó en un número igual de delegados al Consejo Electoral. Así que en ese caso decidiría el Congreso, pero solamente la Casa de Representantes y decidiría además por estado, así que cada estado representado en la Cámara de Representantes tendría un voto, así que posiblemente ese círculo gris representaría también posiblemente una victoria de Trump, pero no está seguro todavía. Acá otra representación, como podemos ver. Creo que tenemos a Dina de regreso. Dina. ¿Sabes qué? ¿Me pueden escuchar? Te escuchamos. Sabes que a lo mejor nada más voy a poder hablar y no me van a poder ver. No sé qué está pasando con pido miles de disculpas, pero a ver, a lo mejor mi internet está bastante fallido hoy y pido muchas disculpas, así es, ¿no? Aquí estoy de regreso y ya, aquí estoy.
Bueno, entonces, yo en un segundito antes de continuar, ya que hicimos un break, quiero agradecer a FECELA, a la Federación Sefaradí Latinoamericana, y a Víctor Alfandari, que es como copatrocinador de esta actividad y de otras que vamos a hacer. Víctor, le agradezco mucho y después cuando terminemos podemos dar un saludo, pero FECELA ha sido un partner muy importante de la Confederación en los últimos años. Sigamos, Jorge. Ok, no veo a Dina, entonces sigo un poco con esas diapositivas. Aquí estoy. Ahí está. Ya regresé. Ay, Dios. Ya reaparecí. Entonces, estuviste en medio de discutir la hiperpolarización, esencialmente. Tal vez retomamos sí, no es lo que estaba diciendo, pero te escuché a ti. Creo que tú diste una muy buena explicación también, complementaste lo que estaba yo diciendo. Creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos viendo, el hecho de que todas estas instituciones y estos principios, digamos, que había consenso con respecto a ellos, ahora están realmente cuestionados. Y digamos, y eso trae consigo realmente divisiones y brechas muy profundas. Y claro, esto está también potenciado por toda la cuestión socioeconómica, los haves y los have-nots, ¿no? Y también, digo, el 1% que se hablaba, por eso digo, esto viene de mucho tiempo atrás, pero creo que ahora, desde, digamos, yo diría inclusive desde la llegada de Obama al poder, el primer presidente negro, digamos, a donde empezaron a cuestionarse muchísimas cosas sobre la composición, la identidad de este país, la identidad racial, la identidad cultural, toda la del browning, ¿no? De este país, hubo una reacción con respecto a eso y lo que se está realmente dirimiendo también es la identidad nacional de este país. Más allá de la cuestión política, de la cuestión económica, tiene que ver con la cuestión racial étnica, pero tiene que ver con la identidad de este país. Entiendo. Entonces, dentro de toda esa polarización y todo ese conflicto, ¿cómo se encuentra la comunidad judía y cómo piensa votar la comunidad judía? ¿Existe aún ese así llamado voto judío o es un mito? Bueno, existe un voto judío, pero no es un voto judío homogéneo. Es un voto judío, digamos, bastante, digamos, que ha ido, no ha cambiado mucho a lo largo de muchas décadas, pero es muy importante entender a dónde se encuentra la comunidad judía hoy por hoy. Desde siempre la comunidad ha sido muy política y muy politizada. Participa en todo, en la vida política de este país a todos los niveles, a nivel local, municipal, estatal, federal, etcétera, y está representada en ambos partidos, apoyando distintas visiones y propuestas de asuntos que considera prioritarios. Recordemos nada más que los judíos, es importante que recordemos que los judíos de Estados Unidos son 6 millones, son solo 2% de la población de este país, son un bloque, pero son un bloque de votantes comprometido y leal. Los números no cuentan, perdón. Sí, los números no cuentan. Estamos hablando de 36 judíos entre 535 miembros en la Cámara de Representantes y Senado, 9 judíos en el Senado, o sea, 9%. O sea, que es altísimo. Todos son demócratas en el Senado y en la Cámara, exceptuando 2 republicanos, Lee Zeldin y David Kustoff, que están en la Cámara de Representantes. Un 85% de judíos vota en Estados Unidos. Algunos analistas indican que hasta 50% de los dineros recabados por candidatos demócratas o republicanos a la presidencia son de donantes judíos. Y recordemos nombres como Adelson, Saban, Soros, Bloomberg, etc. Dentro de los 50 estados de la Unión, aquellos que cuentan con la mayor representación judía son Nueva York con 8%, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut y Maryland con 6% y 4% en Florida. En una elección cerrada, el voto judío es significativamente más importante que otros
y es un factor decisivo en swing states como Florida y Pensilvania, por ejemplo. Y a pesar de las percepciones generalizadas, la comunidad judía americana no es monotemática. Su agenda es amplia y diversa. Y no está limitada al apoyo al Estado de Israel o la lucha contra el antisemitismo. De hecho, encuestas que hemos hecho en AJC año con año revelan que la comunidad americana, judía americana, está preocupada por encima de todo por cuestiones sociales que afectan a este país y a su sociedad en su conjunto. El apoyo de Estados Unidos a Israel efectivamente es importante para el judaísmo americano, pero su desproporcionada influencia se debe a que no es una comunidad enfocada exclusivamente en un solo tema. El hecho de que la comunidad judía esté preocupada por temas como inmigración, los derechos de los LGBTQ, Puerto Rico, crímenes de odio contra la minoría latina, negra y musulmana, etcétera, es valorado por sus aliados con los que hemos trabajado hombro con hombro a largo plazo. Y también hay, digamos, la esperanza, la expectativa de que estos aliados apoyen temas prioritarios para la comunidad judía. Asimismo, la comunidad ha colocado el tema de Israel no únicamente de interés parroquial judío, sino esencialmente americano. Y eso es muy importante porque la opinión pública americana ha percibido hasta el momento, en forma bipartidista, que la alianza entre Estados Unidos e Israel es una prioridad estratégica para la seguridad nacional basada en valores e intereses compartidos. Ahora, hoy por hoy los judíos son en su mayoría, de acuerdo al Jewish Electoral Institute, que es un instituto apartidista, los judíos son en su mayoría demócratas. Un 25% hasta 35% se identifica como republicano y un 65% como demócrata desde 1968. Un estudio de AJC en 2019 presentó la opción de independientes y los números cambiaron un poco. 18% republicanos, 49% demócratas y 20% independientes. En relación al presidente Trump, como la mayoría de los americanos, los judíos o lo aman o lo odian. El mismo estudio de AJC encontró entre los judíos un 71% de índice de aprobación, de desaprobación versus un 26% de aprobación. Trump es considerado, como lo sabemos, por muchos como el presidente más pro-Israel en la historia de este país. Y a pesar de que la mayoría de los judíos demócratas desaprueban de su gestión por muchas razones que tienen que ver con la política doméstica y que tienen que ver también con ciertos aspectos de la política externa, es interesante notar que expresan aprobación por ciertas políticas que ha seguido en relación a Israel. Por ejemplo, 51% de los judíos aprueba cómo Trump ha manejado las relaciones con Israel. 52% aprueba que haya reconocido la soberanía de Israel de las alturas del Golán. 45% aprueba el haber transferido la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Estas estadísticas reflejan el apoyo mayoritario de votantes judíos con respecto a Israel. Casi un 91% de votantes judíos expresan su apoyo a Israel, lo cual no significa que no sean críticos de algunas políticas sobre algunas políticas del gobierno israelí actual. Por ejemplo, 56% de judíos americanos se define como crítico de políticas del gobierno israelí. Ahora, como lo comenté, el voto judío no está determinado únicamente por Israel. Entonces, ¿cuáles son los temas prioritarios para los judíos en 2020, en la votación del 2020? En primer lugar, salud. Segundo lugar, Medicare y seguridad social. Tercer lugar, economía y puestos de trabajo. 4, antisemitismo, que es muy interesante, vamos a hablar de este tema. Luego, seguridad, control de armas, política exterior, derechos reproductivos, cambio climático e Israel, Israel que es el número 12, 32%, Israel es, digamos, el noveno tema, prioridad, la novena prioridad para los judíos americanos. Lo que es muy interesante es la primacía del antisemitismo, porque durante muchísimos años el antisemitismo no figuraba dentro de las prioridades de la comunidad judía americana, porque en términos generales
no había manifestaciones de antisemitismo, el antisemitismo había ido a la baja. Pero hoy en día los judíos americanos, por todo lo que ha venido pasando en los últimos años, desde Pittsburgh, inclusive antes desde Charlottesville, y luego Pittsburgh, y luego Poway, y muchas otras cosas, los judíos se sienten sumamente vulnerables en este país. En un estudio de AJC de 2019 sobre la opinión de judíos americanos, 65% dijo que la situación de los judíos de Estados Unidos hoy por hoy era muy precaria. El Jewish Electoral Institute encontró que los judíos mostraban un mayor índice de rechazo a este gobierno cuando se trataba de antisemitismo y el incremento de la presencia y actividad de grupos de supremacía blanco. 71% de judíos americanos están en contra del gobierno cuando se habla sobre el tema de antisemitismo y un tercero de ese 71% son republicanos. Los judíos de Estados Unidos se sienten políticamente huérfanos. Esa es la realidad hoy por hoy, debido a que el Partido Republicano es visto como bueno para Israel y malo para los judíos, y el demócrata como bueno para los judíos y no tan bueno, y para el principio de pluralismo en este país, pero no tan bueno para Israel. Esta orfandad no tiene que ver, como lo indicamos, con Israel o con antisemitismo per se, porque no son las prioridades del voto judío, pero tiene que ver con la identidad política de los judíos americanos más ampliamente. Un judío demócrata, por ejemplo, expresaría su preocupación sobre el ala radical del Partido Demócrata, que incluye a congresistas como Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, conocidas como el Squad, quienes han cuestionado el apoyo incondicional y bipartidista de Estados Unidos e Israel y han incluso expresado conceptos antisemitas, como lo sabemos. Y los más leales republicanos judíos también expresan sus reservas en cuanto a la postura ambivalente del presidente con respecto a grupos antisemitas de supremacía blanca y nuevos grupos como QAnon. Y podemos hablar un poco después sobre todo lo que es QAnon y las teorías conspiratorias y cómo eso también ha, digamos, enrarecido el ambiente, ¿no? Pero eso es realmente, digamos, un panorama de dónde están el voto judío y los judíos americanos hoy por hoy en términos electorales. Un excelente panorama del electorado judío. Muchas gracias. Seguramente es sorprendente para muchos que no son observadores regulares de la política estadounidense. De todas formas, antes de entrar a cuestiones específicas como QAnon, antisemitismo y todo ese complejo, me gustaría preguntar cómo va la comunidad latina. Pues hemos aprendido básicamente que el voto judío es en gran medida un mito, o por lo menos no es tan homogéneo como se dice. ¿Cómo va entonces el voto latino? El voto latino es todavía mucho más complicado. Estamos hablando de 60.6 millones de latinos en este país y dividido, como tú sabes, geográfica por origen, siendo los mexicanos, digamos, el grupo mayoritario. Estamos hablando de 38 millones de mexicanos de distintas generaciones, y seguido por los puertorriqueños, por los centroamericanos, por los cubanos, etcétera, los colombianos, etcétera, etcétera. Y hay diversidad de agendas. Hay las agendas, digamos, pan-latinas, que contemplan, digamos, cuestiones más de todos los días o cuestiones de derechos civiles para, digamos, el grupo latino en su totalidad. Y luego también hay cuestiones más particulares para las distintas diásporas, como nosotros decimos, ¿no? Entonces, los mexicanos americanos tienen una serie de cuestiones que son más particulares, los centroamericanos tienen otras cuestiones particulares y así, ¿no? Ahora, también hay la cuestión generacional. Estamos hablando, digamos, Otra vez se congeló la conexión. Está súper interesante, pero démosle 2 minutos a Dina. Sí. Creo que no se ha desconectado completamente. Démosle un par de minutos a ver si puede volver a conectarse. Sigue conectada, pero está como congelada. Esperamos un poco.
Sí, sí, démosle la opción porque es posible que tengan problemas y esté volviendo a tratar de conectar. No sé si terminaste de mostrarnos las diapositivas antes en el break pasado. Es que Sí, está muy bueno lo del voto latino. ahora desapareció Dina, puede ser que está volviendo en este momento. Hay que darle 2 minutos para que trate de volver a entrar y volver a conectarse. Sí. ¿Sí terminaste de mostrarnos las diapositivas? Todavía tengo algunas cosas que les puedo compartir, que acá básicamente demuestra en términos numéricos es más probable que gane Biden, pero todavía una cierta posibilidad para Trump también. Así que eso es más probable para Biden que en 2016 para Clinton, pero todavía no sabemos. Acá una representación gráfica que me parece muy llamativa, muy interesante y muy ilustrativa. Básicamente los estados se han colorado según su probabilidad de votar para los republicanos en rojo o para los demócratas en azul. Y acá está el umbral de ser decisivo para poder elegir un presidente. Así que podemos ver qué son en realidad los estados que van a ser decisivos para esa elección, y ahí aparecen los estados North Carolina, Florida, Arizona y Pennsylvania y Wisconsin. Básicamente, las competencias que yo estoy observando, en realidad, si Trump no obtiene Pennsylvania y la Florida, es muy probable que va a perder. Si Biden logra ganar o en Pennsylvania o en la Florida, en 90 y algunos % de los casos posibles, va a haber ganado las elecciones, con obviamente excepciones posibles por las múltiples irregularidades que se podrían avecinar, ¿no? Como por ejemplo la posible manipulación del voto postal o a distancia que ha anunciado Trump en diferentes entrevistas, o posiblemente la desaparición de personas registradas de distritos con alto voto demócrata, que también son fenómenos que podrían ocurrir. Así que todavía no sabemos. Sí, aquí estoy, perdón. No me van a poder ver, pero por lo menos me van a escuchar. Perfecto. Perdón. Es lo importante. Sí. Disculpa. Sí. Perfecto, gracias por regresar. Entonces, estuviste en medio de explicarnos la heterogeneidad interna. La heterogeneidad del voto latino. Ahora, lamentablemente los latinos no han articulado, digamos, el potencial inmenso que tienen electoralmente. De hecho, se proyecta que un récord de 32 millones de latinos serán elegibles para votar en 2020 frente a los 27.3 millones de 2016. Y estas elecciones marcarán la primera vez que los hispanos serán el grupo minoritario racial y étnico más grande del electorado, con poco más de 13% de votantes elegibles. Lamentablemente, lo que hemos visto en las elecciones de 2016 y las de 2018, los latinos votaron, solo 13 millones y medio de latinos votaron, y esta vez se espera que van a ser como 15 millones y medio de latinos votar. O sea, quiere decir que la mitad de latinos no están votando. Y no están votando por muchas razones, muchos de ellos porque no se han registrado, muchos de ellos no se han naturalizado. Hay muchas razones, digamos, por las que estos latinos no han podido ejercer el voto, y especialmente ahora con la pandemia, esto se vuelve mucho más complicado porque los latinos fueron uno de los grupos desproporcionadamente más afectados por la pandemia.
son lo que se llaman los essential workers, son los que han estado afuera desde los primeros momentos de la pandemia, o en los hospitales, o en el transporte público, o en toda la cuestión de la comida, en los campos, en California, etcétera, ya han sido desproporcionadamente afectados. Entonces, hay un gran temor, más la retórica que se escucha, etcétera, etcétera. Hablando con Arturo Vargas, que es el director del National Association of Latino Elected and Appointed Officials, que representa, digamos, a todos los latinos que son electos y que son adjudicados como autoridades en todo Estados Unidos. Estamos hablando de alrededor de unos 6,000. Él está muy, muy preocupado y realmente considera que todos los esfuerzos que están haciendo muchas instituciones como la suya y muchas otras para asegurarse que más latinos entren, digamos, al patrón electoral, cree que este año lamentablemente se van a quedar muy cortos. Y para los latinos, digamos, en su proceso de empoderamiento político, representa un retroceso tremendo y lo hemos estado viendo. Obviamente todo lo que está pasando con los negros en las calles, toda la cuestión racial, lo que ha estado pasando digamos, lo que se ha estado discutiendo en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ha estado enfocado en la comunidad negra y la comunidad latina, a pesar de ser una comunidad que también ha experimentado racismo, etcétera, ha estado bastante marginada en ese sentido. O sea que ha perdido, digamos, un lugar estelar hoy por hoy en todo lo que es, digamos, la conversación pública, la conversación nacional. Muchas gracias, Dina. Entonces, ¿tú crees que podría cambiar ese involucramiento de la comunidad latina, que podría aumentar el porcentaje o está quedándose como era antes? Yo creo que se está quedando como era antes. Yo no creo que va a haber a lo mejor un incremento pequeño, no significativo, un incremento pequeño, que tiene que ver con latinos que entraron, digamos, automáticamente al padrón electoral, pero no vemos digamos, no vamos a ver realmente un ejercicio de poder como podría darse en otros momentos. Lo que sí está creciendo es la cantidad de representantes en el Congreso y en el Senado. En el Senado ya hay 5 senadores, y en la Cámara también eso está creciendo. Nuevamente, digamos, siendo una comunidad de 60 millones plus, esperaríamos que fueran muchos más. Esto se va a dar gradualmente y los latinos eventualmente sí van a ejercer, digamos, simplemente por la cuestión demográfica, si no hiciera nada, pero sí están, digamos, sí está habiendo un empoderamiento cada vez mayor en términos económicos, en términos académicos. O sea, estamos viendo que los latinos van evolucionando y eventualmente sí vamos a ver un ejercicio mucho más potente políticamente y en otros ámbitos. Pero este año, lamentablemente, creo que va a ser difícil que los latinos sean, digamos, a lo mejor en algunos en Florida, donde los cubanos americanos están jugando un rol muy, muy importante. Y sabemos que Florida se dirime por muy pocos votos. También los judíos ahí juegan un rol muy importante. A lo mejor en Florida vamos a ver digamos, ese rol jugado por los latinos, pero no creo que en otros lugares sea así. Y sabemos que son pocos estados también, como creo que tú lo estabas diciendo, que realmente van a contar por toda la cuestión del Electoral College, ¿no? Del colegio electoral. Van a ser pocos los estados que van a contar y los latinos no juegan un rol importante hoy por hoy en esos estados. Sí, es verdad, sobre todo en los estados de los Midlands, ¿no? En Pennsylvania, Wisconsin, etcétera, no son estados Exacto. con gran presencia latinoamericana. En Michigan, sí, en Michigan, no, exactamente, en Wisconsin, exacto.
Exacto. Entonces, sugiero que hablamos un poco de los puntos interesantes, a veces dramáticos, que ya mencionaste, ¿no? Y me gustaría empezar tal vez con QAnon, que es una teoría de conspiración, un mito de conspiración que tiene cierta semejanza narrativa a los cuentos antisemitas, ¿no? De los protocolos, etcétera. Y según algunas encuestas, casi la mitad de los prospectivos votantes republicanos consideran que QAnon podría ser la verdad o tenía contenido por lo menos parcialmente veraz. ¿De dónde viene esa mitología que es preocupante, que ha generado hechos violentos y qué es su conexión con el antisemitismo? Sí, bueno, QAnon es una teoría que surgió en 2016, que básicamente lo que viene de Q supuestamente es, son gente en el Departamento de Estado, o sea, el Deep State, lo que han llamado los republicanos el Deep State, que son todas las instituciones, digamos, en Washington y demás, que están históricamente arraigadas y que de alguna manera están en contra de la voluntad popular, ¿sí? O están en contra, digamos, de las mayorías. Surge en 2016, no sé si ustedes recuerdan, con esta teoría descabellada de Hillary Clinton, y una pizzería donde había pedofilia, o sea, una cosa muy, muy descabellada, pero digamos, avalada también por un clima conspiratorio que se empezó a fraguar en las elecciones de 2016. Y esto cobró una mayor fuerza ahora con la pandemia, porque en un momento de incertidumbre, en un momento donde se están buscando culpables, es muy fácil creer, digamos, por más descabellado que sea. Estábamos hablando de que mientras más grande la mentira, más se cree, como decía Goebbels, más uno se arraiga, bueno, la cree más. Y por más descabellada que nos pueda parecer, esto es una teoría que está teniendo resonancia, como tú dijiste, en la mitad de los votantes republicanos, que ven, que creen, digamos, que el Deep State, junto con las élites de Hollywood, están tratando de desplazar al presidente Trump y digamos, de quitar o de desplazar el proyecto que él está presentando, y bueno, ha tenido, como dije, mucha resonancia, no nada más en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y tiene elementos de antisemitismo. Uno de los íconos o de las figuras icónicas que está, digamos, que explota esta teoría es la figura de George Soros, que como sabemos se ha convertido, digamos, en el Rothschild, ¿no? del siglo XXI, es este filántropo que como ustedes saben, húngaro-americano, que ha promovido y ha defendido muchas causas liberales, y que gente de extrema derecha, incluyendo QAnon, ven en él un peligro, con lazos, digamos, con todo tipo de figuras y de corrientes contrarias a lo que ellos creen, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue muy interesante cuando fue lo de Pittsburgh, el atentado contra la sinagoga de Pittsburgh. Si ustedes recordarán, esta persona, el asesino, había presentado estaba en contra de Hayas y de Soros. Hayas, como ustedes saben, es el Hebrew Immigration Aid Society. Estaba diciendo que Hayas estaba ayudando a inmigrantes centroamericanos
lo cual es cierto, estaba en la frontera tratando de ayudar a inmigrantes, pero estaba diciendo que los estaba tratando de hacer llegar a Estados Unidos para sustituir a los blancos, para sustituir a los trabajadores blancos, que eso era lo mismo que gritaban en Charlottesville durante la marcha neonazi. A lo mejor recuerdan eso, que dice, Jews will not replace us. O sea, los judíos, pues no que los judíos nos van a sustituir, sino que los judíos van a traer, digamos, a inmigrantes y otros para sustituir a los trabajadores blancos. Esto es, digamos, lo que es QAnon, que es realmente, digamos, la iteración más reciente, como tú dices, de teorías descabelladas como son los protocolos de Sabios de Sion y otros. El FBI lo está siguiendo muy de cerca y aunque no ha habido violencia hasta el momento, digamos, no nos cabe la menor duda que en un momento dado, lamentablemente, puede haber violencia física por parte de sus seguidores. El FBI que ya mencionaste básicamente dice en su análisis que QAnon y grupos afines es el riesgo número 1 en términos de terrorismo doméstico y en términos de terrorismo en general, que es un panorama bastante sí, difícil, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente no ha habido una respuesta contundente desde la tribuna más alta del país para condenarlo, ¿no? En un momento dado ganó una candidata de QAnon en Georgia y el presidente Trump la apoyó y dijo que, digamos, que había gente buena entre QAnon, etcétera. No ha habido realmente una respuesta contundente para desprestigiar y estigmatizar a estos grupos, lamentablemente, ¿no? Y eso es muy importante. Ha habido ambivalencia. Y es por ello, y además de obviamente las redes sociales, etcétera, pero este tipo de ambivalencia ha contribuido a la proliferación de grupos conspiratorios de esta naturaleza. Entonces tenemos un panorama casi paradójico, ¿no? De un presidente que de un lado apoya a Israel, ha reconocido Jerusalén como capital, pero está apoyando también a los candidatos como Laura Loomer y algunos otros que son parte esencialmente de QAnon y que así profesan una mitología esencialmente antisemita, por ejemplo, con respecto a George Soros y otros mitos de la misma naturaleza. Exactamente. Entonces, ya mencionaste la posibilidad de violencia física por parte de extremistas de ese tipo. ¿Cómo ves? ¿Qué es tu pronóstico para la noche de noviembre, cuando culmina todo esto? ¿Existe el riesgo de que habrá violencia o irregularidades de mayor impacto? Bueno, todos esperamos que no sea así. Obviamente, lo que queremos es que prive, digamos, el civismo, la armonía, la paz social, y que Estados Unidos, que siempre ha sido excepcional, digamos, en la alternancia política pacífica, siga siendo un ejemplo de eso. Sin embargo, estamos bastante preocupados, consternados, de que debido a la pandemia, debido a que un gran porcentaje de votantes americanos, la mayoría demócratas, van a votar por correo, y que sabemos que el presidente Trump ha hablado de una manera, digamos, escéptica en cuanto digamos, a la fiabilidad, ¿no? de votar por correo. Sabemos que probablemente no vamos a tener todos los resultados esa misma noche, y que puede durar este proceso días y a lo mejor semanas, ¿no?
Esto puede dar cabida a todo tipo de problemas. Seguramente va a haber candidatos que se van a declarar, y no estoy hablando nada más de los candidatos a presidente, me estoy hablando también de otros candidatos a otros puestos. Habrá candidatos que se van a declarar como los triunfadores, y eso va a crear cierto tipo de expectativa. Y posteriormente, cuando a lo mejor los resultados demuestren que no son los triunfadores, a lo mejor va a haber otro tipo de reacción. Así que creemos que va a ser un panorama, no, lamentablemente creemos que va a haber que va a haber incertidumbre y que esta incertidumbre puede llevar a todo tipo de escenarios. Estamos haciendo votos porque así no sea, y creo que la mayoría de los políticos responsables llamarán, digamos, a la tranquilidad, y llamarán a la paz y a la paciencia, pero no sabemos bien a bien lo que va a suceder. Todo esto para decir que no te puedo decir, y que estamos muy preocupados realmente por los posibles escenarios. Ina Siegel, muchas gracias por ese análisis conciso, excelente, increíble. Muchas gracias, y gracias también por dejarme ser parte de este evento. Creo que llegó el momento que podemos abrir la discusión para las preguntas, los comentarios Jochen, hay bastantes preguntas. Entonces, si quieres, voy a hacer la primera, Dina, y es cómo es la relación de las instituciones judías con Black Lives Matter. Es complicada, es una... Sí. ¿Cuál es la situación que están en las organizaciones judías frente al tema de los negros en general, especialmente después de lo de George Floyd? Con mucho gusto. Mira, bueno, te voy a hablar desde la perspectiva de AJC, pero creo que muchas otras organizaciones judías, digamos, las organizaciones judías centristas, centro-izquierda, comparten, digamos, nuestra visión de las cosas. La semana pasada, AJC, no esta semana, hoy es domingo, esta semana AJC toda la semana la dedicó a lo que se llama Black Jewish Unity Week. Se firmó un acuerdo con una de las organizaciones más importantes de la comunidad negra, que es el Urban League, que es una organización histórica que se creó después de la lucha por los derechos civiles, y que se dedica a todo lo que es equidad para la comunidad negra, cuestiones sociales y también de derechos civiles. Y durante toda la semana nos dedicamos a explorar diferentes aspectos de la relación con la comunidad. Obviamente el pasado, y el pasado tiene momentos gloriosos, como fue, perdón, el apoyo de Heschel a Martin Luther King marchando en conjunto, los judíos apoyando brazo a brazo, hombro con hombro, luchando por los derechos civiles en este país, y ayudando al establecimiento de muchas instituciones de la comunidad negra. Lamentablemente, en los últimos 20 años, 30 años, se dieron también expresiones de antisemitismo, como es el caso de Farrakhan y muchos otros. Hubo también un despertar por parte de la comunidad negra con el Islam, que también hizo a la comunidad alejarse, digamos, de lo que era todo lo que es la causa de Israel. Y realmente hubo un distanciamiento y hubo una gran decepción y desilusión en la comunidad judía en términos de todo lo que era la relación intergrupal y la relación entre negros y judíos. A raíz de lo que pasó con George Floyd y Black Lives Matter, ha habido un acercamiento cada vez mayor para tratar de encontrar canales nuevos de colaboración entre ambas comunidades. Y eso, digamos, empieza por reconocer
que hay un incremento en todo lo que es los crímenes de odio, cuyas víctimas, en términos porcentuales, las víctimas número 1 y 2 son negros y judíos. Bueno, los judíos por cuestión religiosa y los negros por cuestión racial. Entonces, hay esa coincidencia, digamos, de que tenemos que cerrar filas, por un lado, para asegurarnos de que esta sociedad siga siendo una sociedad inclusiva, plural, y que siga respetando a todas las minorías, y tenemos que luchar en contra de estos grupos que están amenazando a las minorías, a los judíos, a los negros, pero también a los latinos, a los musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, hay un reconocimiento, digamos, de una agenda en común. No quiere decir que todo está resuelto. Obviamente, en el tema de Israel, por ejemplo, puede haber diferencias, dependiendo también de la generación. Está la generación, digamos, de Martin Luther King, que inclusive él fue apoyó todo lo que es la ideología, todo lo que fue la idea sionista y demás, que es, digamos, el grupo de los 60s, de los 70s más establecido, que viajaron a Israel muchas veces, que entienden lo que es Israel, que además muchos de ellos, por su cristianismo, porque son, digamos, o bautistas o son evangelistas, etcétera, tienen una cercanía con Israel y entienden, digamos, todo lo que es el estrato judeocristiano. Pero las nuevas generaciones hay más complicaciones porque toda la cuestión de interseccionalidad y la identificación con el underdog, que en muchos casos, o con las víctimas, que en este caso tiene que ver con los palestinos. Black Lives Matter en su momento tuvo una plataforma bastante anti-israelí. Ahora han habido intentos de acercamiento. Como digo, no quiere decir que todo está resuelto, quiere decir que los negros reconocen, la comunidad negra reconoce que necesita aliados en esto, y la comunidad judía, que ha sido una aliada histórica muy importante, vuelve a presentarse como una posibilidad muy importante. Así que creo que en ese sentido tenemos esperanza de que, y además los próximos años, realmente todo lo que fue la muerte de George Floyd, creo que fue, como dice, un reconocimiento, un reckoning, como dicen aquí en Estados Unidos, un reconocimiento de que esta sociedad requiere de cambios muy profundos, y la comunidad judía quiere ser vista como una aliada en la transformación de esta sociedad. Ok. Dina, acá hay otra pregunta. En un mundo donde el centro desaparece y la polarización reina, el AJC, que se ha caracterizado por ser una organización de centro, incluso al interior de la misma comunidad judía, donde se ve radicalización a la izquierda y a la derecha, de organizaciones muy radicales de lado y lado, ¿cómo hace el AJC para caminar en esa pequeña, delgada línea sin tener que tomar parte y sin quemarse y sin perder relevancia? Con mucho cuidado, mucho cuidado. Y a veces sí nos caemos, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que AJC continuará reivindicando el centro, no matter what, porque creemos que el centro es sumamente necesario, como tú lo dices, por esta cuestión extremista y demás. Nosotros siempre estamos centrados en principios, en políticas y no en personas. Somos apartidistas a morir. Nosotros cuando tenemos que criticar a alguien, no importa si es de derecha, de izquierda, etcétera, de acuerdo a ciertos principios lo haremos, cualquiera sea el resultado. Creo que eso nos ha ganado un espacio y un crédito muy importante, digamos, en la opinión pública. Creo que una de las cosas que ha ayudado mucho es que David Harris, nuestro CEO, tiene una claridad moral muy importante. Y eso no quiere decir claridad moral, no quiere decir que uno es dogmático, no quiere decir que uno es simplista, ¿no? Porque uno entiende la complejidad, pero creo que él entiende perfectamente, digamos, cuáles son los principios que han animado a AJC
desde 1906 y que tienen que continuar animando a AJC hoy por hoy. Siguen más vigentes que nunca. Y creo que la otra fortaleza de AJC es que es una organización que tiene una dimensión universal y eso nos permite tener las relaciones intergrupales que tenemos y tener la credibilidad con nuestros aliados, y al mismo tiempo somos una organización particular, somos el Jewish Community, American Jewish Committee. Y eso obviamente es muy importante también para nosotros. Entonces, la posibilidad de moverte entre lo particular y lo universal creo que es un gran asset, digamos, que ha funcionado muy bien para AJC, y que continuaremos utilizando en esta muy difícil tarea de, como tú dices, de mantenernos en el centro y de poder seguir siendo una organización que es respetada tanto por los de derecha como por los de izquierda. Hay muchas preguntas más, pero pues no vamos a alcanzar a tomarlas todas. El tema es tremendamente importante. Acá hay otra pregunta, Dina, y sería ya la última, sobre Joe Biden y las presiones que tiene al interior del Partido Demócrata con radicales de izquierda, tú los mencionaste, Ilhan Omar, etcétera. Ese grupo de izquierda que es anti-Israel va a seguir creciendo en el Partido Demócrata, y una administración Biden, en caso de ganar, ¿cómo manejaría esas presiones entre la relación con Israel histórica, bipartidista, y tener que responder a personas que va a necesitar para el apoyo político en el Congreso, que son realmente mucho más anti-Israel que lo que hemos visto hasta ahora en Estados Unidos? Sí. Bueno, recordemos que todavía son un pequeño grupo. Estamos hablando de 435 miembros del Congreso americano y estás hablando de un pequeño grupo, ¿no? Y quiero recordar también que, por ejemplo, alguien como Bernie Sanders, que para mucha gente fue como Satanás, Bernie Sanders es un hombre que ¿cómo se llama? Obviamente tenía una afinidad por Israel, no tiene, o sea, defiende el Estado de Israel, el derecho de Israel a existir y a defenderse y demás, y el apoyo de Estados Unidos a Israel. Luego tiene otro tipo de políticas que a lo mejor mucha gente puede estar en desacuerdo con él, pero quiero recordar eso porque mucha gente pensó o piensa que Bernie Sanders, por ejemplo, era una persona totalmente anti-israelí, y no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que también, no el Squad, porque el Squad es otra cosa. Yo creo que dentro de los radicales hay de todo, pero todavía estamos hablando de una pequeña minoría, gracias a Dios, dentro del Congreso americano. La vasta mayoría de los demócratas sigue considerando a Israel como una prioridad estratégica nacional para Estados Unidos, y creemos que ese bipartidismo va a continuar con respecto a Israel, por lo menos en los años por venir. Ok. Jochen, ¿quién gana? ¿Biden o Trump? Pues realmente puede pasar cualquier cosa. Hemos visto las estadísticas, ya pasaron los eventos clave, ¿no? Las convenciones, etcétera. No creo que se va a mover mucho, pero en varios estados la competencia está muy, muy, muy cerca. Estamos hablando de una diferencia aparentemente, según las encuestas, de, por ejemplo, 2-3% en la Florida. Así que es muy difícil decir, va a ser Biden, va a ser Trump. Obviamente, si todo pasa de manera limpia, es más probable que será Biden, ¿no? Pero aún si gana Biden, entonces todavía pues existen riesgos para conflictos externos, existen riesgos que habrá como una radicalización en el sector ya discutido por Dina, en QAnon, en diferentes grupos de ese sector, así que va a seguir siendo interesante y realmente va a seguir siendo problemático en muchos aspectos lo que sucede. Marcos, nada más quería decir algo más. Quería decir que para todos aquellos que están muy interesados en estos temas, vamos a hacer otro evento en unas cuantas semanas en inglés, ese sí va a ser en inglés, para nuestros socios latinoamericanos.
que va a ser un insider's look después de las convenciones con nuestra directora para asuntos políticos de AJC, y yo pasaré la información a Marcos y Marcos puede con mucho gusto compartir con aquellos que estén interesados, pero si quieren continuar con esta conversación, digamos, porque esto da para muchísimo, después va a ser, una vez que gane, quien gane, cómo está impactando a América Latina, cómo está impactando Israel, a las comunidades judías, así que esta conversación va a seguir por mucho tiempo más, y nosotros continuaremos tratando de crear espacios para analizar esto. Dina, pero metiste esa cuña para no contestar la misma pregunta. ¿Quién va a ganar? No, ¿Biden o Trump? Sabes que acuérdate, Marquitos, que todas las expectativas, todos digamos, este juego de adivinanzas nos salió mal la vez pasada. Entonces, digamos, uno es como muy cauteloso con respecto a eso. Yo estoy de acuerdo con Jochen, yo creo que hay algunos indicadores que a lo mejor pueden decir que Biden se está moviendo, o sea, las encuestas muestran que Biden está adelante en varios estados muy importantes, pero nadie descarta que pueden pasar cosas en el último mes que pueden de alguna manera transformar todo este panorama. Entonces, mejor nos guardamos nuestras opiniones. Bueno, les agradezco a los dos por no haber contestado la última pregunta. Pero bueno, creo que fue muy interesante. Creo que llegó la hora de terminar. Ahorita vamos a prender los micrófonos para la despedida de todos. Quiero agradecer una vez más a Pesela, a Víctor Alfandari, que se encuentra acá con nosotros, por copatrocinar esta actividad. Víctor, un saludito a la gente antes de que prendamos los micrófonos. Pido disculpas por todo el relajo con el Zoom. No, nunca me sucede, justo hoy me tuvo que suceder. Pido muchas disculpas. Eso pasa. Víctor, acepta, sí. Tienes que quitarte el mute. Ya te di la opción, acepta, porque no te estamos oyendo. Víctor no pudo, entonces... No, listo. Víctor no pudo prender el micrófono, entonces... no, Víctor, no se te está oyendo. Listo, ahora sí, ya dale, Víctor. Ahora sí, ok. Bueno, muchas gracias a nuestra querida Dina, sus apreciaciones, sus orientaciones muy interesantes, las tendremos en cuenta aquí, que estamos muy pendientes en Colombia de los resultados en los Estados Unidos, porque de alguna manera se va a afectar también el rumbo que va a tomar Colombia el año entrante. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes, amigos de FECELA Colombia, que yo represento, y que estamos siempre muy activos en nuestros eventos a realizar. Quiero desearles realmente lo mejor, los mejores deseos para este nuevo año, que veo con mucha incertidumbre el año 21, y que Dios los guarde y que tengamos las mejores bendiciones. Muchas gracias y sigan adelante. Gracias. Ok, listo. Entonces, a todos ustedes muchas gracias. De parte de la Confederación, un Shana Tova a todos. Feliz año. Yo soy muy optimista para el 2021. Va a ser un buen año. Hay que salir de esto y salir adelante, y todos juntos lo haremos, como hemos estado juntos en esta pandemia desde que empezamos. Tenemos un receso de 4 semanas, el 18 de octubre nos volvemos a ver. A Jochen, mi amigo Jochen, muchísimas gracias, Jochen, de verdad fue un gusto tener una persona de tu altura como moderador. Dina, también, como siempre, una presencia muy importante en las comunidades de América Latina, y mucha gente de América Latina estuvo acompañándonos en esta actividad, y por lo tanto, sin ser más, gracias a todos los que participaron, presidentes de comunidades, rabinos, y Vivi. Entonces abramos los micrófonos para la despedida y la recocha del final. Listo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para las nuevas actividades, que no se pierdan absolutamente nada, y si no les está llegando el boletín, escríbanme, con mucho gusto yo los incluyo.
Entonces, Y a las 5:30, un concierto de Hazanim presentado por la IM. Todos están invitados. Ahorita a las 5:30 de la tarde. Facebook de la IM. Los que quieran ya en este momento pueden activar sus micrófonos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Shana Tova a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Shana Tova. Monique. Shana Tova para todos.